Saludos y bendiciones, apreciados amigos y hermanos. Estamos estudiando nuestra lección de escuela sabática titulada Efesios en el corazón. El versículo para memorizar es Efesios 2:8 al 10. Porque por gracia han sido salvados por la fe, y esto no proviene de ustedes, sino que es el don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, que Dios de antemano preparó para que anduviésemos en ellas. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, en esta oportunidad por el privilegio de reflexionar en tu palabra. Bendícenos al hacerlo. Danos, Señor, la dirección de tu Santo Espíritu en el nombre de Jesús. Amén. Para hoy, miércoles 27 de septiembre, la unidad de la fe. En Efesios 4, Pablo pide a los creyentes que dejen de hacer algunas cosas y que se aseguren de hacer otras. La pregunta es, ¿cuáles son? Por favor, leamos juntos Efesios 4. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros
toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4 empieza y termina con llamados a cuidar unos de otros como miembros de la iglesia. Entre otras invitaciones, Pablo brinda un fuerte apoyo a la idea de que debemos fomentar la unidad en la iglesia. Comienza enumerando 7 unos. Hay un cuerpo, hay un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre. Estamos vinculados por estas realidades espirituales. Es más, estamos unidos. Si bien la unidad es una certeza teológica, requiere esfuerzo de nuestra parte. Así siempre debemos ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu, Efesios 4:3. Una forma en que cada uno de nosotros puede lograrlo es siendo una parte activa del cuerpo de Cristo. Cada miembro es una parte del cuerpo de Cristo y debe contribuir a su robustez con sus dones. Y todos deben beneficiarse de la obra de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Estos, como ligamentos y tendones, tienen una función unificadora que nos ayuda a crecer juntos en Cristo, que es la cabeza del cuerpo. Efesios 4:13 y 15. En su momento, Pablo también les advirtió que ya no seamos niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Palabras que claramente sugieren que la iglesia primitiva enfrentó algunas luchas internas por causa de estratagemas de hombres. A medida que Pablo avanza hacia su llamado final, dijo: sean benignos, compasivos unos con otros y perdónense unos a otros como también Dios los perdonó en Cristo. Efesios 4:32. Pide a los creyentes que eviten su antigua dureza de corazón. Efesios 4:17 al 24. La ira y las palabras ásperas, y que sustituyan esto por un lenguaje que edifique e imparta gracia. Efesios 4:25 al 31. Este capítulo sobre la unidad es bastante fácil de leer cuando las cosas están en paz, pero es muy difícil e importante leerlo cuando nos vemos envueltos en algún conflicto. Preguntémonos: ¿recuerdas hoy vivir la unidad del cuerpo de Cristo, unidad por la que Él murió? ¿De qué manera podemos contribuir a la unidad de nuestra iglesia, tanto a nivel local como mundial? Porque es importante que hagamos lo que tenemos o lo que podamos hacer. Mis amigos y hermanos, qué importante es ver en nuestra iglesia aspectos que promueven la unidad, pero qué triste es ver aspectos que promueven la desunión, promueven la división en nuestra iglesia. Realmente es necesario que pongamos atención a ese aspecto importante de nuestra iglesia. 2 aspectos importantes conducen el tema de Efesios 4: unidad y vida nueva. Con Efesios 4 comienza la parte práctica de la carta, es decir, se responde cómo hacer realidad la unidad de la iglesia. Y en primer lugar, es preocupándonos los unos por los otros. Ese es el lugar para hacerlo. A continuación, se enumeran los elementos unificadores. Todos debemos de tener un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios. Cristo nos concede los dones necesarios para lograr esa unidad. También ha colocado a las personas responsables de llegar a la unidad: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Los dirigentes de la iglesia debemos ser unificadores, no parte de la desunión o de la división. Se nos anima a crecer juntos, evitando los problemas internos que pudieran surgir. También menciona ahí personas con estratagemas, es decir, estrategias, con ideas que no promueven la unidad. Finalmente, cada uno de nosotros debe experimentar un cambio de vida, de modo que podamos comportarnos benignamente unos con otros. Necesitamos entender este aspecto tan importante en nuestra iglesia. Toda persona que cause división en la iglesia debe ser sometida, debe ser disciplinada. Necesitamos entender que Jesús un día en San Juan 17, Él oró por la unidad de la iglesia. Él dijo: Señor, que ellos sean uno,
como tú y yo somos uno. Por lo tanto, que esa oración, mi hermano y mi hermana, se cumpla en la unidad y en el amor fraternal que debe llevarse a cabo dentro de nuestra iglesia. Que dentro de nuestra iglesia el herido puede encontrar sanidad, el abatido puede encontrar refugio, y que la persona que llora puede encontrar consuelo, y que la persona que está pasando por un momento difícil puede encontrar soporte y apoyo. Es nuestra oración. Amado Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por el privilegio de estudiar una lección tan importante. Bendícenos al llevar a la práctica esto en cada una de nuestras vidas en la iglesia. Lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.